porque es un tema serio, siempre lo hemos comentado y no podemos dejar de decirlo, viendo lo que está pasando aquí mismo en el continente, ¿no? Así es. Yo creo que se estaba anunciando, bueno, ya varios medios, por ejemplo, europeos, están dando cuenta de que a lo mejor para otoño, para octubre, sobre todo octubre, noviembre, pudiera haber como un rebrote, pues, porque el tema climático, por una cantidad de condiciones que podrían hacer que de nuevo el virus cobre fuerza. Así que, bueno, hay que estar muy, muy pendiente de esas, lo que podría ser esas recaídas. Y yo por ahí pasaba un video en estos días de un escalador ecuatoriano, creo que era, que decía que la mayoría de los accidentes, Sí. por ejemplo, de los escaladores que suben al Everest, es cuando van bajando. Porque, claro, ya quieren salir como rápido de esa situación que es muy riesgosa, que es muy peligrosa, y es cuando se producen los accidentes. Entonces, tan complicada es subirla a la montaña como bajarla, ¿no? Entonces, cuando se está bajando o se está saliendo de la crisis, hay que tener también muchas precauciones para no irnos de boca, que no se terminen convirtiendo en tragedias porque creemos que ya se superó, pasamos lo peor de la crisis, entonces relajamos todas las medidas y pareciera que no es así, ¿no? Una gran analogía, sin duda. Sí. Sí, es correcto, y además hay que decirlo porque, digamos, no se ha superado en buena medida, por ejemplo, en Estados Unidos se considera que no se ha superado la primera ola. O sea, no podemos hablar de que por lo menos en Estados Unidos se está esperando la segunda ola. En Venezuela y en América del Sur estamos, si lo vemos en América del Sur, estamos en la primera ola también. No estamos hablando de segunda ola. Se está esperando que la situación, cuando llegue el otoño, sobre todo en el hemisferio norte, el problema es que este es un virus que se transmite con mucha eficiencia en los espacios confinados, en los espacios cerrados. Y cuando llega el otoño, la gente se reúne en espacios cerrados, y por la experiencia de los coronavirus y de los virus de influenza, se saben que se contagian con mayor eficiencia. Pero bueno, eso son parte de las discusiones y las prevenciones que debemos atender, ¿no? Quería comentar, mientras, a ver si podemos lograr conectarnos con Ricardo Barbar, quería comentar, como diría Albani, vamos a comentar un variadito, algunos de los temas que hemos estado publicando en ProDaVinci, ¿no? Está por la línea telefónica. Nos avisa Alfredo que desde el estudio que ya está en la línea telefónica Ricardo Barbar. Ángel. Perfecto, Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, sí. Buenas tardes, Albani, Unai, y Hola, a toda la Ricardo. audiencia. Hola Ricardo, Bueno, bienvenido. perfecto. Bueno, justamente ya con Ricardo en línea podemos comentar el siguiente trabajo. Es un trabajo de Ricardo. Ricardo es periodista, miembro del staff de ProDaVinci. La audiencia de Agenda Éxitos ya la conoce. Y publicamos esta semana, el fin de semana, un artículo que se titula Un hacha clavada en la espalda. Es un trabajo de la serie sobre COVID-19 que hemos estado publicando con el apoyo y junto al Centro Pulitzer, el Pulitzer Center, y es una historia que, bueno, nos cuenta la historia de Gavino, y bueno, nadie mejor que Ricardo Barbar, primero para que nos cuente, primero en modo general, bueno, de qué se trata, qué se va a encontrar el lector, Ricardo, en esta crónica, Un hacha clavada en la espalda. Bueno, buenas tardes. Sí, el hacha clavada en la espalda creo que es un detalle literario que sí recomendaría que lo leyeran, pero a líneas generales, la historia de Gavino es una historia de sorpresa, por decirlo así, porque nos agarra a Gavino cuando ni siquiera habían anunciado los primeros casos en Venezuela. Es decir, los primeros casos se anuncian el 13 de marzo y Gavino recoge un cliente el 10 de marzo. Y Gavino... ¿De qué trabajaba Gavino? ¿O de qué trabaja Gavino o Ricardo? Gavino es transportista, entonces fue a Maiquetía a recoger un cliente, y ese cliente, por supuesto, no lo sabía, venía ya contagiado, estornudó varias veces en el carro de Gavino. Gavino lo llevó a varias partes de Caracas,
Y por supuesto, pasan los días y el cliente le dice a Gavino, mira, estoy contagiado y además de eso estoy hospitalizado. Ya Gavino venía sintiéndose mal, pero por supuesto la primera reacción es pensar que es una gripe o algún otro malestar, pero sí era raro que una gripe, si fuera una gripe, persistieran tantos días de fiebre. Entonces, claro, ahí es cuando se comienzan a preocupar y empiezan a tomar como las medidas preventivas dentro de la casa y llaman a los números del gobierno para que los vayan a atender, pues para ver si él tiene el virus, para que le vayan a hacer las pruebas. Entonces, la primera orden que le dicen es que vaya a un CDI, pero cuando van al CDI se dan cuenta que no tiene las pruebas de ningún tipo, ni pruebas rápidas, ni pruebas PCR. Entonces, ese mismo día lo remiten al LIDICE, y en el LIDICE le dicen, bueno, tienes que traernos unas pruebas de sangre y unas placas de tórax, pero aquí no las hacemos. Hay que recordar que el LIDICE es un hospital centinela, que figura dentro de la lista de centinelas. Y bueno, Gavino no le pueden hacer la prueba de PCR ese mismo día porque necesitan las placas de tórax. Entonces se van a una clínica privada ese mismo día y le hacen, por supuesto, obviamente cuando la esposa de Gavino dice que cuando estaban en la clínica, el personal de esa clínica obviamente reaccionó un poco temeroso Claro. ante un paciente posible contagio de COVID-19, pero lo cierto es que le hicieron las placas y le hicieron las placas de sangre y las placas se las entregaron en un CD. Al día siguiente ellos van al LIDICE y le dan la prueba, las placas en el CD, y resulta que no había computadoras en el hospital del LIDICE para ver las Increíble. placas. Entonces, lo cierto es que, bueno, sin forma de ver las placas, solamente me imagino que vieron las pruebas de sangre, porque estaba en físico, y le hicieron la prueba PCR y efectivamente salió positivo. Lo envían a la casa y había un médico del CDI que los venía como tratando todos los días y le llevó como medicamentos para la cloroquina y algunos medicamentos que se utilizan para el VIH, y le dijo, bueno, quédate en casa y cualquier cosa me llaman. Ya Gavino se sentía muy, muy mal y por supuesto los llaman y se lo llevan y dicen que se lo van se lo van a trasladar al clínico. Pero la esposa de Gavino, o sea, empiezan a pasar las horas y no sabe nada de su esposo. Entonces contacta a una persona del clínico y esa persona averigua y dice que en el clínico no estaban recibiendo a nadie. Entonces, bueno, lo cierto es que Gavino va al LIDICE, de esto se entera después la esposa, y después del LIDICE al algodonal. O sea, lo llevaron como a varios sitios, Gavino nunca sabe por qué, y ahí en el algodonal pasa 5 días, no comió ni durmió durante 5 días por realmente de las preocupaciones. Él pensaba mucho en su mamá. La mamá de Gavino o sea, es una persona mayor, es hipertensa, es diabética, entonces él decía que pensaba mucho que si ella estaba contagiada, por supuesto, las probabilidades de que muriera eran más. Claro, era muy grande. Entonces, bueno, ahí tratan de llevarlo a una clínica porque la familia de Gavino no quería que lo tuvieran en un hospital. Entonces pasan durante 5 días, 4 días, pasan tratando de conseguir la orden de salida para que lo lleven a la Policlínica Metropolitana. Y bueno, llamaban a los médicos por teléfono, un día nos faltaba un sello, otro día no querían firmar la orden, según lo que cuenta la esposa de Gavino, y hasta que al fin logran trasladar a la Policlínica Metropolitana, y Gavino al final le dice, a mí nunca me atendieron médicos en el hospital de Algodonal, que hay que recordar también que es un hospital centinela y está especializado en enfermedades respiratorias,
una afección que es parte del coronavirus, pues. Y a mí nos dicen, a mí nunca me atendieron médicos, solo hablé por teléfono con ellos, solamente me atendieron enfermeras. Si bien dice Gabino, habían médicos de turno, nunca él vio un médico en su habitación. Sí, una de este recuento que nos está haciendo Ricardo, creo que es importante destacar dos elementos, ¿no? Uno, mira, una de las claves de los países que han logrado controlar la epidemia o la pandemia, perdón, ha sido la capacidad de hacer pruebas muy rápidas. Y no solamente, cuando digo muy rápidas, no quiero decir las pruebas rápidas, sino pruebas, digamos, apenas una persona la requiere o presenta síntomas, digamos, poder darle una respuesta desde el punto de vista de un laboratorio y confirmarle si tiene la presencia del virus o no, por eso se habla de las pruebas de PCR. Y la otra característica es que esos países además están haciendo pruebas, no importa si no tiene síntomas, sino justamente buscando personas asintomáticas, ¿no? Y vemos de esta crónica, bueno, que algo que llama la atención es todo el tiempo que tardó en poder tener una respuesta a una persona con síntomas. Creo que eso es algo que debe llamar la atención, ¿no? El otro elemento ha sido, bueno, una persona que tiene síntomas, que tiene clínica, como dicen los médicos, del COVID-19, ¿por qué tiene que estar dando vueltas por varios hospitales, varios centros hospitalarios? Eso no tiene, digamos, tampoco ningún sentido desde el punto de vista de la contención y la mitigación de un proceso epidémico, ¿no? Ahora, Ricardo, él logra, lo trasladan a la Policlínica Metropolitana, allí llega todavía por sus propios medios, es decir, llega una ambulancia, pero todavía puede caminar, pero rápidamente entra en un proceso de disminución del oxígeno, los niveles de oxígeno, y pasa a un proceso de intubación, ¿no? Que es cuando hay, a través de los respiradores mecánicos, ayuda, auxilio para poder respirar, ¿no? A mí me gustaría, una de las cosas interesantes de tu trabajo, Ricardo, es justamente la historia de la respiración o la ventilación mecánica. Me gustaría que rescataras para nosotros y para los oyentes esa historia, de dónde viene y la relación que tiene la respiración mecánica con las epidemias. Sí, bueno, la terapia intensiva, que es donde van los pacientes gravemente enfermos, infectados o que necesitan cuidados operatorios o operatorios específicos, es prácticamente hija de las epidemias y de las guerras. Entonces, se fue conformando la terapia intensiva de lo que conocemos hoy en día, precisamente por los resultados que los médicos y enfermeras observaban dentro de las necesidades de cada guerra y cada epidemia. En la epidemia de polio, que fue una de las grandes epidemias del siglo XX, que golpeó duramente en Estados Unidos y Dinamarca, precisamente hubo una situación similar a la que vemos con el COVID-19, porque los hospitales, por supuesto, estaban abrumados de pacientes. Y esos pacientes padecían además una condición que se llama polio vulvar con parálisis vulvar e insuficiencia respiratoria. Claro, no todos los pacientes con polio tenían esta condición, pero los que tenían esta condición eran pacientes que si bien tenían los pulmones, no tenían los pulmones dañados, no podían respirar porque los músculos que se encargan de respirar estaban paralizados, porque el virus afecta a los nervios, el virus del polio, y afecta a los músculos. Entonces, en Dinamarca, un médico que era el jefe del hospital principal donde recibían a los pacientes, estaba muy preocupado porque veía que los pacientes con polio vulvar se le morían porque no podían respirar. O sea, es bueno recordar que, por ejemplo, el COVID-19 afecta a los pulmones
y por eso los pacientes no pueden respirar. El polio vulvar no afectaba a los pulmones, sino que los músculos no podían inhalar ni exhalar como comúnmente respiramos. Entonces este médico habló con un anestesista y le planteó el caso. Bueno, estaban recibiendo muchos pacientes que morían y no podían hacer nada. Entonces buscaron la manera de asistirlos con una ventilación mecánica. La ventilación mecánica existía en ese momento y había como una especie de cisternas que se llamaban pulmones de hierro. Y el paciente con esta condición de polio vulvar lo metían dentro de esa cámara y el cuerpo le quedaba por dentro y la cabeza por fuera, y dentro del tanque, de ese tanque había una presión de aire que hacía que simulaba los movimientos de los músculos y el diafragma para respirar. Esta era la solución que tenían en la época, pero no había demasiados pulmones de hierro para atender a la gran cantidad de pacientes en Dinamarca. Entonces, el médico que se llama Alexander Lassen, que era el principal encargado del hospital, habló con un anestesista que se llamaba Ibsen. Entonces dijeron, bueno, tenemos que solucionar esto, y empezaron a probar con una niña contagiada con polio vulvar, a asistirla manualmente con una bolsa de aire conectada a una traqueostomía, a ventilarla manualmente. Entonces se dieron cuenta que eso funcionaba. Y bueno, lo que hicieron ellos fue contratar a 1.500 estudiantes de medicina y odontología para que asistieran a todos los pacientes de polio vulvar con esta condición, que no podían respirar, manualmente. Entonces yo quiero que la audiencia y los que me escuchan se imaginen una sala llena de alrededor de 250 estudiantes que iban por día, Dios mío. ventilando manualmente al lado de una cama al paciente, de forma intermitente por las 24 horas. O sea, dándole como si fuera un fuelle manual, dándole con las manos para cada vez que la persona tenía que exhalar e inhalar, hacerlo ellos con la mano para sustituir al músculo que no lo podía hacer, ¿no? Agotador Así para el mi- así paciente mismo. y para el asistente, para la persona que lo estaba ayudando también. Sí, totalmente. O sea, imagínate un estudiante ahí sentado, bueno, eran 6 horas, 4 horas, pero las horas que permanecía intermitentemente apretado en una bolsa que estaba conectada a un tanque de oxígeno para asistir al paciente. Qué locura. Y esta técnica redujo la tasa de mortalidad de 80% a 40%. Bueno, qué Entonces, barbaridad. Le salvaron la vida a una cantidad Muchísima de gente. pacientes. sí, A muchísima gente. lo más interesante de esto es que a estos pacientes se le están destinados aislados, o sea, los ponían en una área aislada. Y entonces muchos consideran que ese médico que se llama Ibsen, un anestesista, es el padre de los cuidados intensivos, porque precisamente pensó que este tipo de pacientes tenían que ir en un área aislada a cargo de una sola enfermera, como se conoce hoy en día la terapia intensiva. Bueno, hay que decirle a la audiencia, los voy a interrumpir un momento en este fantástico artículo, esta crónica de Ricardo Barbar, quien nos ha estado acompañando hasta el momento acá en ProDaVinci en Agenda de Éxitos. Hay fantásticas fotografías que precisamente grafican lo que ocurría para aquel entonces con estos contagios de polio y tanto de los pulmones de hierro como de los estudiantes asistiendo con ventilación manual a todos estos pacientes. El artículo es interesantísimo y hay que ver las fotos, ya se los estoy enviando a través de mi cuenta en Twitter para que puedan verlo ustedes allí también. Estos pulmones de hierro que nos hablaba Ricardo eran como una especie de, sí, como de cápsulas espaciales donde la gente estaba Sí. dentro y la máquina haciendo todo el trabajo. Bueno, y fue tan fuerte el caso de un poco lo que está pasando en esta pandemia, que no importa la edad, no importa la condición social, no importa absolutamente nada, que terminó incluso contagiándose el presidente de Estados Unidos, sufrió de polio, el presidente Roosevelt Así es. sufrió de esta enfermedad hasta el fin de sus días, ¿no? Y estuvo por buena parte teniendo que, siendo presidente, movilizarse a través de una silla de ruedas. Y Sí, hay que pacientes que todavía están en pulmones de hierro. O sea, viven dentro Todavía de los existe pulmones esa. de hierro porque quedaron con parálisis de por vida.
Y es tan así que por supuesto ya este tipo de aparatos no se fabrica, pero se ha considerado fabricar una versión moderna de los pulmones de hierro para asistir a los pacientes con COVID-19. Sí, fíjate que quería decir que una de las cosas, y es un esfuerzo que tratamos de hacer desde ProDaVinci, es que estos trabajos también reflejen la importancia de los avances científicos, de los avances de la tecnología médica, ¿no? Porque eso que se descubrió que podía salvar vidas en su momento, hoy en este trabajo pueden ver incluso una foto de la parte posterior de una cama de cuidados intensivos, una foto tomada por el doctor Julio Castro, donde se ve un ventilador, digamos que es un heredero directo de estos descubrimientos que estamos hablando, que le salvaron la vida a tanta gente, ¿no? Y hoy en día la gran discusión epidemiológica con respecto a la pandemia COVID-19 y los confinamientos y la flexibilización era justamente ganar tiempo para aumentar la posibilidad de que más camas de terapia intensiva tuvieran, en según las razones, tuvieran estos aparatos de ventilación mecánica, porque la diferencia entre la probabilidad de sobrevivir en el caso de dificultades respiratorias graves y tener acceso a la ventilación, a la respiración mecánica, la diferencia entre la probabilidad de sobrevivir es altísima, ¿no? Y el problema es cuando se saturan los sistemas de salud, que la gente llega a necesitar este tipo de tecnología, este tipo de aparatos, y no están disponibles, ¿no? Por eso la importancia de, digamos, por un lado, sistemas de salud robustos y tener la posibilidad de que en medio de estos confinamientos que ha vivido el mundo y que hemos vivido aquí en Venezuela, se puedan aprovechar para tratar de aumentar la capacidad de justamente las unidades de terapia intensiva con ventilación mecánica. Bien. ¿Tenemos a Ricardo Barbar? Sí, creo que lo hemos perdido. Sí, Ricardo, quizás ya nos quedan unos minutos muy breves. Digamos, quizás no nos puedes contar el final de la historia para no arruinarle la sorpresa a los que no haya lectores. spoiler. Pero bueno, realmente sí podemos decir que Gavino pasó una temporada larga, ¿no? En terapia intensiva, ¿no? Sí, bueno, fueron 36 días en terapia intensiva y bueno, fue uno de los primeros casos de coronavirus en ingresar a la policlínica. O sea, dentro de las epidemias, los primeros casos siempre son más difíciles porque te encuentras con un virus totalmente, bueno, no totalmente desconocido, pero sí sin mayores certezas. Entonces los médicos tienen que empezar a hacer contactos, empezar a hacer pruebas. Y bueno, el Gavino al principio no respondía la anestesia, entonces era como complicado mantenerlo sedado porque cuando tienes una intubación, el paciente tiene que permanecer sedado porque es una intubación, la intubación es incómoda, o sea, tienes un tubo atravesado por la garganta que está conectado a un ventilador que es el que te provee el aire. Entonces, bueno, sí, fueron 36 días y la labor de las enfermeras sobre todo fue muy importante. A este tipo de pacientes se ventilan en prona, que es una posición boca abajo para que la ventilación sea más efectiva. Entonces, Gavino tenía sobrepeso y no podían ventilarlo en prona. Entonces, las enfermeras como que lo volteaban cada 2 horas de costado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, la terapia intensiva es también una labor de varias personas, ¿no? Y las enfermeras ahí son casi que esenciales, son esenciales para el cuidado de estos pacientes. No, y luego también, Ricardo, y seguramente Gabriel lo habrá contado, o los mismos médicos que trabajan en terapia intensiva, entendemos que quien está en terapia intensiva requiere incluso después un apoyo incluso psicológico, porque son muchas horas entubados, muchas veces hasta con 24 horas al día, las luces encendidas, están sedados, no se desorientan, o sea, requiere luego también todo un apoyo, y más cuando se pasa tanto tiempo en terapia intensiva, ¿no? Que no son 2 días ni 3, estamos hablando de 2 meses metido en terapia intensiva.
Sí, lo curioso bien, es bien que complicado. perdió 32 kilos. Perdió 32 kilos durante todo ese tiempo. O sea, él tenía sobrepeso, pero la enfermedad, como estaba hipercatabólico, o sea, que el cuerpo consume demasiadas cosas, perdió 32 kilos. Y bueno, las Sí. consecuencias, por supuesto, le costaba respirar, caminaba con dificultad, se mareaba, o sea, también la recuperación es importante, pues quedas con bastantes secuelas. Sí, señor. Bueno, un hacha clavada en la espalda es la crónica de Ricardo Barbar, que usted puede revisar en prodavinci.com. Es la historia de Gavino, interesantísima crónica y además con datos muy interesantes, adicionales de otras épocas de nuestra historia. Ángel, nos despedimos ya a la 1 en punto. Así es, bueno, hasta el próximo, bueno, ya el Jueves. próximo jueves, ¿no? Sí, señor. Así Seguiremos con será. más historias. Así Gracias. Bueno, será. nos queda pendiente el variadito, el picadito, porque estaba tan bueno.